respecto a una reseña. Él tiene una maestría en educación, es licenciado en psicología, lleva más de 10 años de experiencia ya dando terapia. Ha tenido pacientes no solamente en la región donde él vive, sino a nivel nacional y también pacientes internacionales, abarcando desde niños hasta adultos. También tiene reconocimiento porque se ha especializado en lectura del lenguaje no verbal, grafología y psicología del color. Ha compartido su experiencia en diversos talleres y cursos en universidades como la Facultad de Enfermería y Nutrología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Centro de Estudios Superiores Elizabeth Seton y Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades. Y aunado a esto, pues ha servido mucho al Señor también en diferentes llamamientos. Presidente de Estaca, miembro del Sumo Consejo y pues obrero del templo. Y pues yo quisiera también compartirles cómo fue que yo pude pues conocer al presidente. Digo, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero vi una entrevista de él precisamente ahora que estábamos nosotras como presidencia buscando la oportunidad de ver quiénes podían ayudarnos con algunos temas que ustedes mismas nos habían comentado de la necesidad de tener o de conocer, de especializarnos y de tener herramientas para poder ayudar a los pequeños niños de la primaria. Tuve la oportunidad de verlo a él estaban realizando una entrevista y el señor pues me dijo, presta atención a esta entrevista, ¿verdad? Y entonces él hablaba de cosas tan importantes que le han acontecido en su vida al presidente Omar, de su profesión y sobre todo el testimonio que él tiene gracias a las líderes de la primaria, ¿verdad? La formación que él le ha dado, el hecho de que una hermana de la primaria pudo ayudarle también a su formación espiritual e integración en el ámbito pues religioso. Entonces, presidente Ruiz, no quisiera que pasara más tiempo y tener la oportunidad de poder escucharlo. El día de hoy él nos va a ayudar a poder comprender, entender y saber cómo podemos involucrar, incluir, es el tema, como saben, incluir a la manera del Señor a todos los niños y niñas de la primaria con ciertas situaciones personales y pues es su tiempo, presidente Ruiz. Es un gusto tenerlo aquí con nosotras en la Estaca Cava en Cancún. Muchas gracias, hermanas. Gracias por permitirme estar hoy con ustedes. Me es un gusto y un honor asociarme con ustedes que son quienes tienen este llamamiento tan importante. Y sí, es cierto, no les conozco personalmente. La única que conozco creo que es la hermana Vicky Martínez de Sámano. Qué gusto, hermana, de toparnos aquí y qué gusto también de estar con ustedes. Pero sin embargo, siento así como la misma familiaridad que con la hermana Vicky, con todas ustedes, porque tratar con alguien que es tan importante para el Señor como son los niños, y a veces este llamamiento es menospreciado. También por las mismas, incluso maestras de la primaria, a veces ellas se sienten a menos, no sienten a veces que es un llamamiento importante para ellas o lo que pueden hacer. Y bueno, quisiera nada más platicarles muy rápidamente esta experiencia personal que yo tengo. Yo soy miembro de la iglesia de casi toda mi vida. Mi familia bueno, mis papás se bautizaron cuando yo era un bebé. Entonces empecé a ir a la iglesia y cuando cumplí 6 años se apartaron de la iglesia. Así que era tanta la asociación ya que tenía yo con mi maestra de la primaria que tuve el valor de decirle que hablara con mi papá para que me dejara asistir a la iglesia todavía. Y esta maestra, pues tenía buenas relaciones también con mis papás, así que no dudó, le pidió permiso a mi papá y pasó por mí todos los domingos. Así que de los 6 años a los 8 años, ella pasó conmigo a llevarme a la capilla solo, yo solo, sin nadie de mis hermanos ni mis papás, solamente con mi maestra de la primaria. Fue sorprendente para mí que ella tuviera algunas circunstancias o situaciones difíciles en su vida. Su esposo se fue con otra persona, le quitó su casa, se tuvo que ella mudar a otra estaca y entonces
ella nunca me dijo que no, simplemente siguió yendo por mí y llevándome ahora a su barrio. Y no era yo el único con el que ella caminaba en las calles, porque también quedó en muy precaria situación económica después de la separación y el divorcio. Así que iba con sus chiquillos también, con 3 hijos y conmigo. Imagínense, cada domingo por todos esos años, y yo tuve el deseo de bautizarme y bueno, primero de irme a la misión y le pregunté qué tenía que hacer y ella me dijo que tenía que bautizarme y para eso que necesitaba pues tener 8 años y que creo, cumplo la próxima semana. Pues ya tuvieron que hacer ajustes porque yo ya pertenecía a otra estaca, a otro barrio y ahora yo tenía que asistir a mi barrio, bautizarme en mi barrio y asignaron a otras hermanas a pasar por mí. Pero no fue tanta la dedicación de estas hermanas como la de mi maestra, la hermana Lupita. Y entonces, pues algunas veces fueron y otras no, y total que ya no me dejaron ir a la iglesia y me inactivé de los 8 años, o sea, recién bautizado, hasta los 12 que pude ya ir por mi propio pie. Y de los 12 en adelante ya nunca he dejado de ir a la iglesia. Pero para mí fue muy, muy importante que esta maestra se interesara. Y otra particularidad también que yo tengo es que yo nací con una circunstancia neurológica, entonces tengo ciertas limitaciones para interactuar socialmente. Actualmente es muy leve mi situación, ya me permito abrazar y saludar y interactuar y luego aparte la carrera me ayudó mucho ahora soy bien social, ya nadie me cree que tengo esto, pero, pero aún así, sigue apareciendo, sigue habiendo estas circunstancias. En mi trabajo hay amigos que me dicen, es que eres el come solo, siempre eres cuando vamos a comer, es el que te sientas allá lejos. Bueno, es algo muy arraigado a mí que no lo puedo evitar. Y poco a poco voy aceptando esta sociabilidad con las demás personas. Así que me gustaría más que yo poder presentar algo a ustedes y quisiera que creo que vi lo que ustedes ya han tenido anteriormente y tuvieron una presentación de algunas de las características. Algunas de ustedes también son expertas en eso, según lo que vi en sus comentarios. Y también creo que están en entendido de cómo ayudar a las personas que tienen situaciones diferentes o que tenemos que hacer ciertas adaptaciones. Así que lejos de yo de hacer una presentación como tal, sí me gustaría si ustedes tienen preguntas y en base a sus preguntas vamos construyendo esta plática, si me lo permiten. Soy enemigo de las diapositivas también porque siento que son impersonales y que se siente como que es mi tema y ustedes solamente escúchenme y no me importa lo que ustedes quieran tratar. Y es todo lo contrario, hermanas. Me interesa sus preguntas que tuvieran en el tema. Un plus que creo que también es por lo que la presidenta también me invitó, pues es que soy un caso de un niño así, de los difíciles de su escuela o de su escuela, perdón, de su primaria, porque pues tenía yo esas circunstancias también, ¿no? De a veces no poner demasiada atención. Como ustedes saben, los niños tienen una atención de 10 a 15 minutos como máximo, pero cuando tenemos alguna condición ahí especial se reduce a veces a 2 minutos, 3 minutos. Déjenme decirles algo que a mí me pasó, me cambiaron como ya les platiqué de barrio y las buenas hermanas de la primaria pues asistieron a mi bautismo. Nadie de mi familia asistió, pero ellas hicieron una pequeña actividad con un pastel y algo así para festejarme por mi bautismo, pero jamás confirmaron que yo entendía que me estaban invitando a una fiesta para mí, por mi bautismo. Yo jamás lo entendí, pero a los 2 días de esta actividad fueron a mi casa con un pedazo de pastel y dijeron, es que creímos que no te había dejado tu familia. Y mi mamá que les recibió dijo, no, él nunca me dijo que había esta actividad, no me van a echar la culpa, yo sí lo hubiera dejado. Pero la verdad es que yo nunca me di cuenta que eso había pasado porque estaba con mi atención dispersa en otras cosas. Nunca les escuché, yo creo que a lo mejor me dijeron, oye Omar, si vas a estar en la actividad, yo creo que yo les dije que sí o no sé qué hubiera pasado, hermanos. Pero sí me sentí mal de no, me sentí muy mal niño
de no haberme dado cuenta y perderme un festejo para mí. Lejos de que fuera algo que yo quería disfrutar, sentí mal con las hermanas que habían preparado todo y yo no fui. Pero no fui no porque no quisiera, sino simplemente porque mi atención no estuvo presente. También algunas maestras han tenido el problema de que obviamente por mi atención dispersa parece que no pongo atención. Entonces necesito a veces estar actualmente, miren, a esta edad adulta que yo tengo en las conferencias generales, yo necesito estar coloreando o estar haciendo algo más para prestar atención a lo que los profetas dicen. Y si me preguntan qué dijeron, yo recuerdo casi palabra por palabra lo que se dijo, pero no los estoy viendo, solamente los estoy escuchando. Experiencia personal. También me ha tocado como miembro del Sumo Consejo por algunos tiempo asesorar a la primaria. Entonces tengo también un poquito ahí de experiencia en eso. Y uno de mis llamamientos que más he disfrutado, yo estuve un tiempo en Estados Unidos, en el barrio Tercero, en Denver, Colorado, y el llamamiento que tuve casi todo el tiempo que estuve allá fue maestro de la primaria. Así que también sé lo maravilloso que es que uno entre al edificio y desde la otra orilla del edificio va entrando un niño y te grita, maestro, y sale corriendo, ¿no? Y te se abraza tu pie, ¿no? Y también tengo la experiencia de otros niños que como yo estaban ahí recostados en el piso, o volteándose en la banca o haciendo otras cosas y realmente sorprendernos que sí están poniendo atención, no como nosotros esperamos, pero sí. Entonces, hermanas, ya sin más preámbulos, no sé si ustedes tengan algo de preguntas que quisieran que abarcáramos o alguna duda que se les haya quedado que haya surgido en estas conferencias. Yo creo que eso está muy bien, presidente. Aprovechamos pues esa apertura. A lo mejor estábamos pensando que al final íbamos a anotar todas nuestras preguntas y íbamos a bombardear, ¿verdad? Con todas ellas. Pero hermanas, creo que es momento de traer a su mente a alguien de sus pequeños que tengamos en la primaria y pedirle orientación en este momento al presidente. Y creo que sería muy valioso porque yo sé que en todos los barrios tenemos algún tema en particular. Antes de darle el uso para lo que anotan o recuerdan o generan su pregunta, presidente, entonces queremos entender que la circunstancia que usted tiene puede cambiar, ¿es correcto? O sea, por ejemplo, tenemos a lo mejor algún pequeñito en la primaria que tiene alguna situación similar, entonces puede ser que este niño o esta niña pueda, con base a cierto tratamiento, nos pudiera usted orientar un poquito más, porque seguramente quisiéramos pensar que todos los papis saben la condición de salud de sus pequeños, pero muchas veces nos hemos encontrado que no es así. Entonces, preguntar si esta condición cambia con base de alguna terapia. Entonces, quisiera yo, esa es como la primera pregunta que yo pudiera hacerle, querido presidente. Gracias, muy buena pregunta. Fíjese, después de esta entrevista que me hizo este amigo ahí de Utah, Chuy Valdemar, mi mamá tuvo la oportunidad de verla y luego me dice, pero creo que, fíjese lo que me dijo, creo que dijiste algunas mentiras. ¿En serio tú tenías esa condición? Fíjese. Y luego yo le dije, pero ¿cuáles mentiras? A ver, explícame, mamá, tal vez yo me acuerdo diferente la historia y tú sabes más. A ver, me dice, yo no recuerdo que tuvieras tanto problema para interactuar socialmente, ¿sí? Digo, mamá, a ver, dígame, ¿cuántos amiguitos tenía yo jugando en la casa? Y ella se quedó, no, ninguno. ¿Y cuántos tenía yo de la escuela que me iba a jugar a sus casas o que quería irme de pijamadas o cuántas veces me fui a jugar fútbol o básquetbol con amiguitos o ahí en la calle andaba yo? No, sí, es que tú siempre fuiste un joven muy formalito, un niño muy seriecito. Le digo, mamá, pues esa era mi condición. Le digo, exactamente esa. No es que yo nací así formalito, como usted dice, no, era la condición. Claro, mis circunstancias es que en mi grado es muy leve, es leve. Sí tengo desarrollado una parte de inteligencia mucho mayor al del común, pero tengo también esta parte de deficiencia, sobre todo en la parte social. Otra cosa chistosa que les puedo platicar es que
cuando recién me casé, era para mí todo un reto que mi esposa durmiera conmigo. Entonces yo despertaba en las madrugadas y gritaba así como, ¿quién eres? ¡Auxilio! Y quería así como, y mi esposa asustada, pues soy tu esposa. La primera noche, imagínense qué horrible fue para mi esposa, ya adulto, ya tratándolo, y todo, aún así en la madrugada yo, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Y quítate, auxilio, con un ataque yo de sentir que alguien estaba en mi cama. Y luego mi esposa ya dice, pues soy tu esposa, y ya como que lo traía yo consciente, me calmaba. Al día siguiente otra vez, y así yo no sé cuánto duramos, yo creo que como unos 15 días, en que ya pude acostumbrarme a que mi esposa estaba durmiendo conmigo en la cama, sin yo despertar con pánico de saber que alguien, y lo que me despertaba era sentir un roce de su piel, ¿no? El hombro, una mano, un pie, algo, y eso es lo que me despertaba con pánico. Entonces, en mi condición sí es muy leve, hay condiciones que son mucho, muy severas, en las que por más tratamientos que hagamos no lo van a superar. Incluso yo a lo mejor soy funcional, pero por ejemplo, cada vez que yo abrazo a alguien, yo sigo sintiendo la sensación horrible de que me están tocando. La sigo sintiendo, no es algo que desapareció, simplemente que ahora ya trato de razonar y decir, no me está pasando nada, no me sucede nada, en mi cerebro yo estoy, y a veces hay personas que no me conocen y creen que cuando les abrazo soy frío o algo así, pero en Estoy realidad ajustando todo como para que no vaya a ir a regar. Ya tienes que aprovechar antes de tirar de visita, antes de la comida. Ay, listo. En casos severos también de autismo puede ser que van teniendo ciertas adaptaciones, van aprendiendo su propio estilo de cómo se interactuar socialmente, si se dan casos, pero, eh, pero sí, cada situación es muy particular. Pero lo que quise resaltar con esto, ya les eché un rollote, hermanas, discúlpenme. Lo que quiero decir con esto es que incluso, como en mi caso, mi mamá todavía a esta edad dijo, ¿a poco sí tenías eso? O sea, no me lo creía, porque también ignoraba los síntomas, se ignoraba mucho también en esa época qué era o por qué pasaba, etcétera. Y incluso yo muchos años después lo comprendí. Yo siempre sabía que pasaba algo, pero no sabía qué era. Entonces, muchos de nuestros niños van a estar así y muchos de los papás, que aquí es el reto, porque el manual nos dice que debemos entrar en consejo con el obispo, con los papás y saber cómo tratarlos, pero a veces los papás pues no saben de qué me estás hablando, ¿no? Mi hijo se porta bien. Y quiero abrir aquí este preámbulo porque aplica para maestros y para papás. Y yo siempre quiero hacer esta reflexión, no me gusta hacer esta reflexión. ¿Cómo juzgarían ustedes si fueran ustedes maestras de la primaria y tienen a un niño que se llama, bueno, que tienen a dos niños que son hijos de los mismos papás y sus alumnos se llaman la Mani Lemuel? ¿Cómo juzgarían ustedes? ¿Cómo dirían qué clase de papás son? ¿Les están enseñando, ven, sígueme en casa? O sea, ¿realmente los están ayudando? Son la Mani Lemuel. O sea, ¿cómo diríamos ese ley y ese Cesárea? ¿Qué clase de papás son? Pero hablan ustedes en consejo con otra maestra de otros niños que van más abajo porque son más jóvenes y tienen a Nefi y a Sam, también hijos de Ley y de Saría, y dicen, estos papás son súper buenos, o sea, realmente esto sí les enseñan porque Nefi y Sam se portan muy bien. Y la otra maestra, no, pues la Mani Lemuel no. Entonces, a veces nosotros podemos eh, juzgarnos como papás, como líderes, muy, muy duramente. Y es que cada hijo trae su propio reto. Cada hijo trae sus propias cosas y no reacciona por más buenos que sean los papás. Voy a hablar de otros ejemplos de papás perfectos. Bueno, no perfectos, pero también muy buenos. Vámonos muy atrás a Adán y Eva. ¿Cómo es que los mismos papás, hijo de un profeta, del primer profeta, cómo es que tuvieron a un Caín y tuvieron a un Abel? Si enseñaban igual, si los amaban, si los educaban igual, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque tuvo nunca. Ahora sí, un ejemplo perfecto de líder de la primaria, de maestro de la primaria o de papás. Los padres celestiales. ¿Cómo es posible que los padres celestiales tuvieran un Jesucristo y un Lucifer? Entonces, depende de nosotros como papás.
Depende de nosotros como líderes o de maestros que llegan a ser estos hijos de Dios. No, porque es un albedrío que ellos ejercen y son también muchas de las condiciones. Ahora, en el libro de Mormón también leemos, y leí también nos lo enseña, cualquiera que sean nuestras circunstancias, todos tenemos la oportunidad de elegir la cautividad o la muerte o la libertad y la vida eterna. Todos nosotros podemos tener esa oportunidad de elegirlo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto como principio? Porque muchas veces cuando tratamos con niños y jóvenes, la mayoría de estos líderes en los barrios y en las estacas dicen, es que los papás no nos apoyan, o es que el tropezadero son los papás. Pero yo soy un testigo de que si la maestra hace bien su parte, aunque los papás no la hagan bien, se puede rescatar un alma. Mi maestra tal vez en ese momento no veía todo lo que estaba impactando en mi vida, pero impactó mucho en mi vida. Yo no recuerdo todas las clases. Recuerdo burlas de mis compañeros a veces por mi misma condición, ¿no? De esas preguntas súper extrañas que yo hacía, o esas reacciones que yo tenía fuera de lo común. Pero recuerdo también muy, muy claramente las canciones de la primaria. La doctrina que se veía ahí, lo que se expresaba, esas doctrinas me han acompañado toda mi vida. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros podemos llegar a impactar en nuestras vidas. Por ejemplo, más adelante yo recuerdo no exactamente lo que mi maestra de seminario me enseñaba, pero ella siempre me decía al inicio y al final, les amo. Los amo mucho, siempre lo decía. Y yo sé que van a decir, esta viejita me dice cada rato que me ama, pero cuando no sean mis alumnos me van a extrañar, van a extrañar a alguien que les diga que los ama. Y sí, todavía la extraño con decirles que cada vez que estoy en la ciudad donde está mi maestra de seminario, sí o sí la voy a visitar, sí o sí voy y trato de retribuirle todo este amor que yo sentí por ella. Así que es importante que perdamos, sobre todo con estos niños con condiciones especiales, que discúlpenme lo que lo voy a decir, pero ¿qué niño no va a tener una condición especial? Porque hay entre niños que están teniendo situaciones de ansiedad, de depresión, todas las diferentes patologías que tal vez no están ni diagnosticadas, más aparte todas las dinámicas familiares que crean cierto estrés en ellos. Entonces, todos tienen ciertas particularidades. Entonces, todos ellos necesitarán que podamos tener a un lado la presión de decir que todo depende de nosotros. Cristo tiene el control. Él es el que podemos acudir, Él es el que puede guiarnos, Él es el que nos puede recompensar y a veces no nos vamos a dar cuenta que tanto estamos impactando, pero impactamos la vida de otros. Me voy a extender un poquito más en esta respuesta porque creo que es importante. Disculpe, me voy a poner un último ejemplo. Ustedes recordarán cómo José Smith llegó a la restauración del Evangelio. Él leyó un pasaje de las Escrituras que penetró su corazón como ningún otro. Bueno, ¿cómo llegó José Smith a interesarse a leer ese pasaje de las Escrituras? Leemos en la historia de la iglesia, que ahora está plasmado también en el libro de Santos, que un pastor de una denominación de ese tiempo, de otra iglesia, bueno, la iglesia todavía no está restaurada, así que era de otra iglesia, pasó por ese pueblo, por ese lugar, diciendo que iba a dar un discurso sobre el que esté falto de sabiduría la pidiera a Dios. Este pastor, de todos los pasajes de Santiago 1 que pudo haber enseñado, se enfocó en ese, lo enseñó. José Smith asistió. Como ustedes saben, él casi no sabía leer, no lo acostumbraba. Su papá sí les leía, pero él en sí como persona no lo acostumbraba. Pero fue tan impactante la clase de este pastor que José Smith, después de escucharlo, se fue a su casa y buscó el pasaje por sí mismo y todo lo demás ya lo conocemos. Penetró su corazón, fue a la arboleda, vino a la primera visión y todo lo que nosotros sabemos. Este pastor tal vez jamás se dio cuenta del impacto que este alumno tiene. Ustedes como presidentes de la primaria y las maestras de la primaria, tal vez no se van a dar cuenta, no van a verlo. Y eso es lo difícil de sus llamamientos, que el fruto de su labor no siempre lo tienen palpable y no siempre tienen el reconocimiento
que otros, ¿no? Por ejemplo, a mí como presidente de esta cabeza me dicen, ay, qué bonita su conferencia destaca. Inmediatamente tuve mi retroalimentación y el fruto de lo que hice tal vez. Pero ¿quién se acerca y le dice, ay, qué bien hizo tal cosa o qué bien enseñó la clase? ¿O quién de estos niños realmente tiene la capacidad de retroalimentarles que les gustó la clase? ¿O cuántas veces ustedes ven realmente lo que están provocando? Ahí radica el que para mí lo más importante que tienen ustedes en su llamamiento es perder la obsesión de pensar que todo depende de ustedes y que si ustedes se equivocan, echan a perder todo, porque no es así. No es así. Si hacen su mejor esfuerzo, si cada vez dicen, ah, ya mejoré, ya aprendí, puedo hacer esta cosa diferente, ah, ya aprendí que puedo usar esta ayuda visual, ya aprendí que puedo tener estructurada mejor mi clase, ya entendí que les puedo dar el objetivo principal desde el principio a los niños, ya entendí la distribución, ya entendí que puedo usar dramas, representaciones, ya entendí que puedo darles los horarios para que sepan en qué momento va a pasar qué cosa y todo esto va a tranquilizar a mis niños y lo voy aprendiendo, lo voy implementando, pero por favor olvídense de pensar, ay, ya lo hice muy mal y por eso ya este jovencito, este niño no viene o esta niña ya no lo hice yo bien antes. Lo mejor es que ustedes sepan que cada vez que se esfuerzan por ser diferentes, por crecer, el Señor les va a acompañar y que todo lo que no cumplieron antes, el Señor lo compensa. Eso es fantástico. Él hace su propia labor. Al final está su iglesia y el Señor tiene cargo de su iglesia. Eh, Mi cuñado cuando conoció la iglesia me dijo, ya sé por fin, lógicamente, por qué la iglesia es verdadera. Porque él es muy lógico y no quería volver a la iglesia, no quería estar en la iglesia porque él lógicamente no entendía la creencia de un Dios y de la iglesia y así. Y poco a poco fue evolucionando, ahorita está en la iglesia y me dice, ya, Omar, ya sé lógicamente por qué la iglesia es verdadera. Y yo, ay, a ver, dímelo, porque yo sé por fe, pero no por lógica. Y él me dice, estuve en una reunión en mi barrio, mi obispo nos reunió y dijo, ustedes son los líderes de la iglesia. Y yo dije, ¿yo soy el líder de la iglesia? Dije, claro, la iglesia es verdadera. Si nosotros somos los líderes y la iglesia sigue bien y creciendo, claro que es verdadera. Me dijo. Entonces, lógicamente, dices, para el crecimiento de la iglesia que sigue avanzando con estos líderes como yo, dice mi cuñado, dice, lógicamente, claro que el Señor la está dirigiendo. Es una broma, hermanos, pero lo que ustedes hacen es fantástico. Mi mensaje principal para ustedes que yo quisiera poder transmitirles es que abandonen el sentirse mal por lo que hacen. Abandonen esa parte que dicen, no, yo no puedo con esto, este niño es muy difícil, ay, esta maestra está teniendo muchas dificultades, no sé cómo, y abandonen esa culpabilidad que puedan tener, ya sea como papás o líderes, porque lo que ustedes hacen tiene mucho, mucho valor. Ya cierro. Prometo las próximas respuestas no van a ser tan largas. Discúlpenme, Gracias, hermanos. presidente. Adelante, hermanas, es su tiempo. Pueden ya sea abrir micrófono o levantar la manita para que podamos escucharlas. Yo tengo una pregunta. Ujú. Siempre, bueno, tengo experiencia tratando con niños con necesidades específicas y algo que siempre he sentido como un poquito débil en mi caso, por ejemplo, que puedo tratar niños y a lo mejor puedo como discernir las diferencias, etcétera, fácilmente. Pero algo que siento que todavía pienso que me podría ayudar a mí para fortalecerlo y seguramente a muchas hermanas también, es cómo presentar la condición que algún niño tiene ante los otros niños para que no se vea como una etiqueta, porque no me gustaría que fuera así como, ah, es el niño que tiene esto, ¿no? Sino que sino que fuera algo como más normal y poderlo también hacerlo muy inclusivo como para que no fuera, no se sintiera rechazado o señalado o etiquetado, ¿no?
¿Qué podríamos hacer en esos casos, presidente? Fantástica pregunta. Es algo similar como cuando estamos pensando en Vicky, que es visual, por lo tanto voy a traer una lámina, pero no digo, porque Vicky es visual, vamos a ver la lámina. ¿Me explico? Sino que esa lámina no le va a perjudicar verla a los demás. No les va a ser tan atractivo como a Vicky, que es visual, pero después vamos a hacer una dramatización porque a Bianca es kinestésica, entonces la dramatización es lo que a ella le va a servir, pero no digo porque Bianca es kinestésica vamos a hacer esto, sino que lo hago pensando en que esa adaptación o esta cosa que voy a implementar sí va enfocada en beneficiar a uno o dos niños que identifique, pero no le hace mal a los demás. Entonces, si sabemos que hay una condición, por ejemplo, que no soportan uno de mi clase el romper el espacio vital, o el contacto físico, por ejemplo, no decimos porque Omar no soporta el contacto físico, no nos abrazamos, o no decimos, a Omar acuérdense que no hay que abrazarlo, no, sino decir, ponemos la regla en el salón. Vamos a tener una de las reglas en el salón, no podemos abrazarnos. No podemos, este es nuestro espacio vital, enseñamos que este es nuestro espacio vital, lo delimitamos, etcétera. Decimos, y ahora la regla en la clase es que no rompemos el espacio vital, pero como una regla para todos. Y a nadie el que es muy cariñoso y puede abrazar, no le va a afectar tanto el hacer el contacto visual, perdón, el contacto físico. Pero el que sí lo tiene no se va a sentir etiquetado, no va a sentir que es algo exclusivo para él, sino que es una regla de la clase para toda la clase, sin especificar para quién es. Sí contesté la pregunta. Sí, sí, presidente, muchas gracias. Me parece genial porque sí, a veces se presta a que podamos como a puntualizar, ¿no? Es que acuérdense que no le gusta que griten, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que si decimos, vamos a utilizar nuestra voz suave, entonces lo dominamos un poquito más fácil y no decimos, "Ay, aquí hay una persona a quien no le gusta". Entonces, incluso se presta a que algunos niños digan, ah, no te gusta, pues voy a gritar más, ¿no? Sí, pero a lo mejor ponemos una cartulina o ponemos en un cuadro las reglas de la clase y cuando pasa eso, en lugar de decir, acuérdense que a Omar no le gusta el ruido, decimos, acuérdense que nuestra regla número 3 es que vamos a usar nuestra voz baja. ¿No? Y entonces a lo mejor usamos una economía de fichas, ¿no? Unas estrellitas o algo así para motivar y decir, ah, todos estos han usado la voz baja en esta clase y se ganaron su estrellita y se la ponemos en su gráfica, ¿no? Y entonces vamos motivando a todos para desarrollar algo que es en común. Vamos a darnos cuenta que habrá clases que decimos, ¿y esta regla por qué la tienen? Bueno, a los jóvenes, a los niños no les vamos a decir nada, pero tal vez si viniera algún líder y dice, pero ¿por qué tenemos esta regla? Ah, bueno, de manera confidencial le puedo decir porque Omar tiene esta condición y entonces necesitamos que sea una regla para todos en general. Es algo muy similar como yo fui obispo de un barrio, decían de octogenarios, porque eran un montón de hermanos, me decían de broma cuando yo era obispo, usted les da la recomendación y la tarjeta del incendio a sus miembros, porque todos eran súper grandes de edad. Y yo necesitaba, era una capilla de 2 pisos, necesitábamos una rampa. Entonces no dijimos, bueno, por estos hermanos que no pueden caminar, es la rampa y para los demás las escaleras. No, pues todos vamos a usar la rampa. A los que sí podemos usar escaleras, no nos afecta usar la rampa, entonces cambiamos todo a rampas para que puedan ingresar. Y después, como era de 2 pisos, buscamos la forma de tener un elevador y entonces ya todos usábamos el elevador. Ahí sí nadie se quejó, ¿verdad? Porque todos preferían el elevador que cualquier otra cosa. Pero lo que hoy es que implementamos algo de manera general. Pensando en una particularidad de una persona, se implementa algo de manera general. Y Cristo lo hizo. Cristo dio discursos específicos a una persona, pero muchos lo escucharon. Él implementó milagros, hizo cosas específicas para ministrar a uno solo, pero benefició a todos y nos sigue beneficiando a otros, ¿no? Todavía. Entonces, sí, hagámoslo de manera general y no particular, pero buscando que todos estemos protegidos. Muchas gracias, presidente. A usted, hermana, excelente pregunta. Hola, presidente. Yo tengo una pregunta. Gracias, hermanos. Que en cuanto al tiempo de música, que tenemos muchos niños que que están sobreestimulados con sus condiciones, o sea, ¿qué recomendaciones tiene para
para incluir a todos en el tiempo de música, porque a muchos niños les gustan muchas actividades, muchos juegos y a otros no. ¿Cómo podemos incluir? Bueno, aquí como tenemos una variedad de diferentes gustos, hacer variado y no darle más peso a la música, o no más peso a lo visual, o más peso a lo kinestésico, etcétera, el equilibrarlo es bueno. Y hablar personalmente con cada uno de ellos. Por ejemplo, si un niño presenta alguna situación, podemos hablar personalmente con él y decirle, mira, vamos a hacer esta parte que te gusta, pero vamos a apoyar para lo que a los otros también les gusta esto, para que sea equilibrado, y ayúdanos para que ellos también disfruten, para que todos los demás también cooperen cuando tú estás en la parte que a ti te gusta de la clase, ¿no? Es una forma. Y otra es que a veces es imposible. A veces están sobreestimulados y me recuerdan a una de mis sobrinas. Tengo muchas, así que no voy a decir cuál, pero tengo una sobrina que en el Sacramental muchos la identificaban porque, bueno, todos en Provo, Utah, saben quién es mi sobrina, porque cantaba a todo pulmón, no importa el himno, lo cantaba, pero que se oía su voz, rompía todo, es que era, no sé de dónde sacaba tanto aire en los pulmones, pero no podía controlar, ¿no? Se emocionaba tanto. Entonces, a veces esto puede ser no controlable para convivir con nosotros. Aquí es donde se puede sugerir que es estrictamente a veces necesario tener otro maestro, o sea, una clase especial con esas condiciones, o si nada más es él, tener si algo aparte con él y con otros adultos. No importa que no haya otros niños que estén sobreestimulados, pero sí otros adultos que sepan que se pueden meter en el rol y fingir su rol para que él se sienta cómodo cuando lo están haciendo. Entonces, a veces podemos hablar con él y él puede adaptarse y entender que va a ser equilibrado, va a tener el tiempo que le gusta y otro no tanto, pero que así es la vida, a todos nos pasa. También le podemos nosotros decir, a mí me gusta mira, pero también quiero participar de esto porque sé que a ti te gusta, etcétera. Lo vamos negociando. Pero como les digo, cuando esto no funciona y el niño de plano no es posible hacer esta negociación, entonces ahí sí es muy necesario buscar con el obispado asignar un maestro, tal vez que nada más esté con él en la parte de la música, podría ser, no todo el tiempo separado, pero sí en la parte de la música donde él brinca y golpea y grita y se revuelca en el piso y es difícil tenerlo en la clase, entonces tal vez ahí podemos hacer una separación de música y fingir, no fingir, pero hacer otras separaciones, aunque los otros niños no la necesiten, el no sentir que él es el único que separa en otra clase, sino que nos dividimos. Ahora vamos tiempo de música y nos vamos a dividir. Estos se van acá y entonces hacemos 2 o 3 separaciones para que él sienta que todos se separaron, no nomás porque él tenía un problema. Y entonces hacemos estas separaciones con los demás en subgrupos, por así decirlo, y puede ser más llevadero. Es un tip, pero no es la solución siempre para todos los casos. Hay muy buenas recomendaciones. Gracias, presidente. A usted, hermana, gracias. Excelente pregunta. La sesión pasada, presidente, precisamente comentaban a aquellos niños que podamos identificar que a lo mejor la música también les cueste trabajo, el tema de sus oídos. También pueden llevar ellos estos tipos como de inhibidor de sonido para que también los niños puedan estar un poco más a gusto. Entonces, sí es importante identificar quién de nuestros niños tiene alguna situación en particular, ¿no? Entonces, muchas gracias, presidente. Sí, y ahí cuando hay este problema con los sonidos, eso es muy raro que los papás no se den cuenta que hay un problema. Usualmente en esos casos específicos, como es demasiado obvio que hay una situación con esos sonidos o esa problemática, ahí sí puede aplicar mucho el entrar en ese consejo con los papás y que ellos nos aconsejen también y nos digan cómo sería la mejor forma de manejar esta situación con su hijo. Incluso invitar a uno de los papás a estar presente para ayudarnos y asesorarnos
de cómo manejarlo de una mejor manera. Incluso él pudiera estar presente en algunas de las primeras clases, para nosotros ver cómo es el manejo que él hace y tratar de imitarlo. Entonces, en ese caso es fácil porque, les digo, es muy difícil que no se hayan dado cuenta los papás y que ya no tenga un tratamiento o ya un proceso y una forma de manejarlo. Gracias, presidente. Usted, presidenta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, hermana, veo la mano, pero no sé cómo se llama, pero adelante, hermana. Veo Samsung nada más. Creo que era la hermana de los dulceros que estaban muy padres. Presidente, nosotros tenemos un niño que en sí vive con su abuelita, pero no, ella no sabe por qué su nieto se comporta así, o se imagina, pero no, es muy inquieto, o tiene como 4 o 5 años, pues no le gusta estar en un solo lugar. Y su abuelita dice que a lo mejor es porque su mamá ya no está con ellos o no vive con ellos o algo le afectó que su mamá se haya ido. Entonces ella me preguntó que si en dado caso podría con un psicólogo o algo así. Entonces yo dije que íbamos a tener una capacitación, iba yo a preguntar. Entonces no sé si viene al caso, pero me imagino que sí. Sí, hermana, claro que sí viene el caso. Muy buena pregunta. Aquí en estos casos es muy importante tener un diagnóstico certero, porque no es el mismo tratamiento. Vamos a exponer el ejemplo. A mí a veces que me dicen, ay, es que tengo esta situación, entonces, ¿qué sería? Le digo, es como si vas al médico y le dices, me duele la cabeza, ¿qué sería? Y digo, pues mil cosas, o sea, realmente muchas cosas pueden provocarte un dolor de cabeza, pero hay que investigar un poco más y hay una serie de procedimientos que se realizan para hacer un diagnóstico científico. Hay que, incluso quien le haga estas pruebas o quien le haga el diagnóstico puede presentar qué pruebas se le hicieron, qué calificaciones se obtuvieron y por qué está diciendo que tiene ese diagnóstico. Tengan mucho cuidado porque hay algunas personas que son coach de vida o que son terapeutas que no son profesionistas, entonces no pueden realmente hacer un diagnóstico, debe ser alguien que pueda hacer este diagnóstico y hay una gran diferencia. Hay muchos niños que yo he encontrado que tienen, por ejemplo, que están como hiperactividad y son hiperactivos y los tienen como hiperactivos, pero en realidad son hiperansiosos. Y hay un mundo de diferencia entre tratar a un niño hiperactivo a un niño hiperansioso, pero los síntomas son muy parecidos. Tal vez la gran diferencia entre un hiperactivo y un hiperansioso es que el hiperactivo se va a subir al árbol, se va a caer, se va a raspar y se va a volver a subir y no le importa lo que está pasando en su cuerpo, él sube y sigue haciendo la vagancia, por así decirlo. Pero el hiperansioso se va a subir igual al árbol, igual de inquieto, pero al momento que se cae y se raspa, a este niño sí le va a preocupar mucho el raspón y va a llorar se va a sentir muy mal por haberse herido y luego después se va a sentir hiper preocupado porque le pase algo peor por esa herida que tuvo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Es la mismo nivel de vagancia, podríamos decirlo así, pero el tratamiento sería muy diferente que el que se le da a un hiperactivo o un hiperansioso y lo podemos confundir mucho en el momento de estar a clases porque como alumnos, un hiperactivo y un hiperansioso muestran los mismos síntomas. En el aula de clase se comportan casi igual. Entonces es muy difícil sí, diagnosticarlos. Si no hubiera la posibilidad económica de esta abuelita de hacerle un análisis sacar un diagnóstico con un psicólogo, habría la posibilidad que se hablara para tal vez recibir ayuda por medio de ofrendas de ayuno, para pagarle a un profesionista y entonces recibir un diagnóstico. No estoy diciendo que es un hecho que esto se debe hacer, pero habría una posibilidad. Claro, todo depende de quién tiene las llaves de esto, pero podría ser esa posibilidad de hacerlo. Y ustedes podrían sugerirlo.
sugerirlo incluso al obispo directamente y decirle, antes de yo hablar con esta hermana y decirle que podría hacer con ofrenda de ayuno, yo tal vez me iría directamente al obispo y le diría, obispo, está esta situación así, así, y no sé si hay posibilidad de que el barrio pudiera ayudarle y que alguien pudiera orientar a la hermana de cómo acceder a esta ayuda porque es de escasos recursos, pero es importantísimo tener el diagnóstico de este niño porque no sabemos cómo manejarlo en clase de la primaria. Y entonces tal vez ahí el obispo puede dar esa orientación y abrir esa puerta tal vez para recibirlo. No solo tal vez el diagnóstico, sino también tratamiento. Ya no le escuché, hermana, pero creo que está diciéndonos algo, ¿verdad? Presidenta, ¿puede abrir su micrófono? Porque ya no la escuchamos. No, ya no la escuchamos, hermana. ¿Ya me escucha? Ahí sí. Ok, yo pregunté y me dijeron que a un niño de 4 o 5 años no se le puede llevar al psicólogo porque está muy chico. Y entonces yo quería preguntar esto para poderle decir a la abuelita, porque la abuelita está muy preocupada y si ella pues no sabe qué hacer. Y nosotros hemos visto al niño que sí, cuando está en nuestro salón, se mete bajo las mesas, de las sillas, se sube arriba de las bancas, y ajá, y están altas, a veces las bancas andamos detrás de él. Ahorita ya optamos, como hay una hermanita que ya les dimos a todos los niños y más chicos a que los cuidaran, pero en sí, esa era mi preocupación, porque esa hermanita, pues es ella y su hijo nada más. Y pues dije, yo voy a preguntar y pues para mí, el presidente, pensé que sí era necesario porque es un niño que necesita ayuda. Sí, desde un bebé puede tener apoyo psicológico desde bebé. Desde el vientre materno podemos tener apoyo emocional y psicológico. Claro, pero hay que buscar un especialista porque es como si decir, bueno, un niño no puede ir a tal médico, bueno, tiene que ir con un pediatra. Así de la misma manera hay que buscar a alguien que esté especializado en tratamiento a niños. Y entonces sí se puede. Por ejemplo, yo le puedo decir con bebés, uno puede revisar a los bebés y darse cuenta ciertas cosas. Uno se puede dar cuenta un bebé cuando está sufriendo, por ejemplo, algún tipo de maltrato físico, porque generan una bolita en cierta parte del cuerpo. No les voy a decir porque después van a estar buscando ahí en los bebés, pero hay una bolita que se genera en una cierta parte del cuerpo donde uno con el tacto puede revisar y decir si este niño realmente sí está sufriendo, está percibiendo un abuso físico, ¿no? Aunque el bebé no tiene lenguaje, sí hay muchas formas que podemos detectar. Por ejemplo, cuando detectamos un grado, por ejemplo, de autismo en un bebé, cuando usted le sonríe, ellos tienen un reflejo. Le sonríe al bebé y el bebé también le sonríe, le contesta la sonrisa. O usted le hace una cara de enojado y le hace, o le hace, ¿dónde está bebé? Y lo, ¡bu! Aquí está, ¿no? Como la película. Y el niño reacciona a esa. Y cuando un niño es autista, por ejemplo, en un grado a veces severo, no reacciona a ese tipo de cosas. O también al pasarle el dedo en la planta del pie. Bueno, puedo extenderme mucho, pero hay muchas cosas que podemos hacer desde un bebé para detectar cualquier circunstancia. Incluso en las condiciones de nacimiento podemos saber, por ejemplo, un niño que puede ser en potencia un asesino serial es porque al nacer fue cianótico, o sea que nació moradito, o sea, le faltó el oxígeno y hubo una baja de serotoninas en su nacimiento. Estas dos condiciones hacen que tal vez sea una condición para que en su edad adulta desarrolle no desarrolle empatía por las demás personas y pueda ser un asesino serial. Simplemente las condiciones de nacimiento pueden determinar que alguien lo sea. Entonces sí se pueden detectar desde niños
El WIPSI, por ejemplo, puede ayudar, es un test que se aplica a niños de esa edad, justamente, y hay muchas otras pruebas científicamente comprobadas, serias, que pueden dar un diagnóstico así muy, muy científico, decir exactamente qué tiene el niño, y sí hay estas pruebas para estos niños de esta edad. Gracias, presidente. No, hombre, al contrario, pero ojo en seleccionar a quién va a hacer la prueba, porque si sí lo llevan con alguien que es un tanatólogo o alguien que a lo mejor se encarga de atención en adultos, pues no va a tener las herramientas para ayudarle. Debe ser alguien con la especialidad infantil. Gracias, presidente. A ustedes, gracias por interesarse en sus niños. ¿Alguna otra pregunta, hermanas? Presidentas. Ahorita es momento, presidentas. Yo sé que finalmente cada una de ustedes se esfuerza mucho por entender, comprender e incluir a sus pequeños. Y creo que es importante lo que acaba de decir el presidente ahorita. Hay cosas que va a depender de nosotras, el esfuerzo que hagamos, pero la mayoría va a ser del Señor. Y sobre todo el hecho de que la familia es la parte fundamental de que cualquier niño tenga una condición especial, que bueno, ya lo entiendo ahorita, presidente, que todos tenemos condiciones especiales, pero esa es la base. Y viene a mi mente el presidente Monson. Presidente Monson seguramente tenía alguna condición porque pues recordamos la historia que él mismo ha compartido de su maestra de la primaria, que cuando él va a verla al asilo, ella ya traía demencia senil, sin embargo, ella lo recordó a él, le dijo, ¿cómo no me voy a acordar de ti, Tomás? ¿No? Eras muy inquieto. Entonces, finalmente, pues todos los niños y niñas son preciados del Padre Celestial y creo que todas tenemos una cualidad. En el momento que el Señor nos llama a servir, nos permite ver a través de sus ojos el potencial que tiene ese pequeño o esa pequeña. No lo vemos con esa limitación. Por supuesto que nos ocupamos y nos preocupamos por ellos, pero nos permite ver más allá de a dónde puede llegar este pequeño, esta pequeña. Entonces, pues todavía tenemos tiempo, hermanas. Es importante que podamos a lo mejor resolver alguna duda, porque el presidente está con toda la disposición de compartirnos. Presidenta Damaris, ¿va a querer hablar? Sí, adelante. Presidenta, buenas noches. Soy consejero asignado de la primaria. Yo solo quiero preguntarles a ustedes, a la estaca, si podemos tener alguna, concientizar esto un poquito más para con todos los miembros de los barrios. Sí, es importante porque ahora están recibiendo la capacitación la primaria, pero muchos de los hermanos todavía no comprendemos o no vemos esa situación. Inclusive para los niños, que es normal que estén un poquito inquietos luego en el sacramental. Y lejos de ayudar, pues los hermanos se molestan por esa situación o hacen caras a esta parte. Yo quiero compartirles, tengo una sobrina de capacidades diferentes y cuando mi hermana estaba regresando a la iglesia porque estaba inactiva, llevaba a mi sobrina a la iglesia y ella tendría como unos 7 años, ¿no? Y estaba sentada detrás de unos hermanos y el hermano se voltea y regaña a mi hermana y le dice, pues calle a su hija, ¿no? Entonces, mi hermana pues se sintió completamente mal porque no puede etiquetar o no estaba padre tener que explicarle a todos los hermanos como de, pues es que mi hija tiene condiciones especiales, por favor entiéndanos, ¿no? Sin embargo, pues sí fue una situación incómoda para ella cuando estaba regresando a la iglesia. Afortunadamente, pues sigue, porque tiene un testimonio de la iglesia y pues sigue con las cosas, ¿no? Pero no es el caso de muchos hermanos o no tenemos empatía con los niños, ¿no? Algunos ya son adultos mayores, otros hermanos que no tienen hijos y lejos de apoyar a los niños o a las familias que tienen esta situación,
pues se genera algo muy tenso para pues los asistentes a la Padres. reunión sacramental, a los padres y pues toda la Al propio atención. niño. Al propio niño Que es lo lo más etiquetan, importante. ¿no? Entonces, sí creo que les pediría que por favor, pues bajo su dirección, sus llaves, ustedes, bueno, su dirección de ustedes como de eso y bajo las llaves de la presidencia de Estaca, que lo pudiesen platicar con el consejero asignado, es que pudiésemos transmitir esta información pues a los miembros, ¿no? Para que nosotros pudiésemos saber pues que hay condiciones en las cuales no debemos reaccionar de ciertos modos para poder ayudarle a las familias a que puedan mantenerse dentro de la senda del Señor, ¿no? Nada más es mi comentario. Muchas gracias, hermano, por supuesto. Y aquí sí me gustaría, digo, con la autoridad que también tiene el presidente Ruiz como presidente de Estaca, cómo pudiéramos nosotros ayudar a bajar esta indicación a los líderes. Por ejemplo, en el caso de todos los que servimos en el área de primaria y de jóvenes, tenemos que ver un video de protección de seguridad para niños y jóvenes. Sin embargo, a veces lo omitimos, ¿verdad? Entonces, hay cierta resistencia a algunas situaciones, pero ¿cómo podemos compartir esta necesidad, presidente, para los líderes y concientizar a y bueno, primero líderes y luego bajarlo a su vez a los barrios? Pues es bien complicado esta respuesta porque, ah, como dice usted, incluso video que es corto relativamente, ¿no? De protección a niños y jóvenes, a veces hay líderes que lo omiten, ¿no? Y eso que es cada 2 años, ¿no? Que hay que volverlo a tomar, entonces tiene un tiempo ahí de vigencia y luego vuelve a pasar que deben tomarlo otra vez y estamos otra vez batallando y luego no controlamos los cambios, porque, por ejemplo, ahorita no estamos hablando con las presidencias de la primaria de los barrios, pero el día de mañana la relevan y llaman a otra presidencia y esta capacitación tal vez ya se quedó, pues ahí en el aire, ¿no? O tal vez ya no se retomó. Entonces, eso es difícil de controlar. Y luego también controlar quiénes están asistiendo a nuestras reuniones sacramentales y cómo manejan estas circunstancias, porque eso es bien complicado. A mí lo único que se me ocurre es que si tenemos a alguien detectado que tiene una condición así, que puede molestar, entre comillas, molestar a otros, hablar con esa persona y decirle que la iglesia está llena de gente enferma y que no hay nadie perfecto y que tal vez alguien puede que se moleste, pero que no tiene que ver a esas personas, que realmente es Cristo la razón por la que nos reunimos y que tal vez podría haber muchas reacciones diferentes eh, hacia ella, pero hacia su hija o hijo, según sea el caso, pero que Cristo lo comprende completamente y que Él dijo, dejar a los niños venid a mí, y de los tales es el reino de los cielos. Y tratar de reforzar, y qué bonito sería que este familiar dice, bueno, no se ofendió, estaba regresando a la iglesia, pero no se ofendió, decidió no ofenderse y gracias a que pues se ejerció su fe, su testimonio, ahí sigue, ¿no? Pero obviamente nos preocupa quien no esté fortalecido de esta manera. Entonces creo que ahí es importante más bien, es difícil abarcar todas las variables, pero si detectamos a alguien así, inmediatamente acercarnos, tener a alguien que se pueda acercar y que pueda fortalecerle, decirle, ¿sabe qué? A lo mejor si hubiera algún hermano, alguna circunstancia o algo que le ofendiera, usted trate de ver a Cristo, ¿no? Que eso no le impida ver a Cristo, que cualquier comentario, crítica que usted reciba. Yo como misionero de tiempo completo, me gustaba mucho antes de que fueran a la iglesia hablar con las personas que estaban en enseñanza y decirles eso. La iglesia está llena de personas que se están esforzando. No voy a esperar ver gente perfecta. Y yo le iba preparando, ¿no? Y algunos de ellos están aprendiendo cómo dar discursos. Algunos se ponen nerviosos y leen. Porque yo ya sabía que era el barrio donde yo asistía, ¿no? Y entonces preparaba a estas personas para decirles, pero recuerde que el objetivo de invitarle a la iglesia no es que usted
se lleve bien con los miembros. Qué bueno que sí lo logre, pero el objetivo principal es que usted vaya a Cristo y que usted pueda participar en los convenios que hay en la iglesia. Hay cosas que a veces no nos gustan de la iglesia, pudiera ser, pero el objetivo es los convenios, el camino de los convenios. Entonces trataba de prepararlos. Entonces ya cuando ya iban a la iglesia, yo sentía que iban un poquito más protegidos de cualquier variable que se pudiera presentar. Entonces, aquí me recuerda este discurso que se dio donde dice esta declaración de me haces enojar, me ofendes, me haces estar triste. Dice, son falsas. Nadie tiene el poder de ofenderte, nadie tiene el poder de hacerte sentir triste o de hacerte enojar. Nadie tiene ese poder, tú se lo das. Partiendo en eso, es importante reforzar. Imagínense que todas estas personas pudiéramos ayudarles a reforzar esta parte. Y teniendo estos niños, incluyendo a lo mejor una plática o en alguna de las lecciones, enfatizar esta parte de que ellos deben siempre saber que Cristo los comprende, que Cristo los ama y que son bien recompensados. Perdón, se me viene a la mente otra cosa. A lo mejor me van a decir, no viene mucho al caso, pero creo que puede ilustrar lo que les estoy tratando de decir. En una ocasión estaban hablando la primera presidencia del Quórum de los 12 de cómo se podría mejorar la espiritualidad en las reuniones sacramentales. Y entonces, pues había eso, ¿no? No, es que hay muchas variables, es que hay que el que se salió, que el que contestó una llamada y así, ¿no? Dice, ¿cómo controlamos todo eso? Y en resumen, está en que si yo voy, yo ¿qué puedo controlar de la reunión sacramental? Irme yo preparado, ir con un buen espíritu, con toda mi mayor preparación, no importa lo que pase a mi alrededor. Y entonces se puede cumplir la escritura de que bendita es la tierra por tu causa. A mí me pasó cuando conocí, siendo niño, cuando conocí por primera vez al patriarca de la Estaca. Yo recuerdo que yo estaba sentado en el sacramental y fue de visita, bueno, pasó y entró al edificio y yo sentí, dije, ¿quién entró? Inmediatamente volteé y yo creo que un niño de, yo creo que unos 7 años por ahí. Yo sentí la influencia de su espíritu. Y cuando volteé, yo vi y les pregunté, ¿quién es este hermano? Me dijeron, es el patriarca de la Estaca. Y entonces dije, wow, va a ser un llamamiento maravilloso. Pues no era el llamamiento propiamente, era la persona que tenía una espiritualidad tan así, ¿no? La primera vez que yo estoy en una conferencia general, la primera vez que yo estoy para ver a un profeta en persona, en cuanto él tocaba y llegaba, se sentía el ambiente. Una sola persona puede hacer la diferencia. Volviendo a las escrituras, cuando iban a destruir la ciudad, ¿se acuerdan? Y que había este diálogo de que si hubiera 50 y si hubiera tantos la destruirías, y si hubiera estos, ¿no? Y yo creo que llegaba, pues con uno que hubiera no la destruía y por eso te estoy sacando. Yo creo que le decía el padre, ¿no? Por eso te saco precisamente. Pero a lo que voy es que una persona puede hacer la diferencia. Si nosotros vamos con ese espíritu y si nosotros estamos concientizados de ahora ser alertas y ver estas circunstancias y acercarnos y tratar de mejorar el espíritu que hay, las personas van a poder percibirlo. Nosotros podemos hacer esa diferencia. Entonces, pues irlo pasando a otras personas. Y ahora sí, bajo las llaves del presidente Estaca, bajo las llaves de también el obispado, pueden analizar y tratar en el Consejo de Barrio cómo minorizar cuando tenemos estas circunstancias específicas, cómo concientizar a otros, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden adaptar. Hay barrios que han mandado a hacer acrílicos, donde toda la membresía está frente a los servicios y hay un acrílico que separa unas bancas y los que tienen hijos con estas condiciones o muy chiquitos que lloran mucho a lo mejor, se sientan en la parte de los acrílicos para minorizar el ruido que hace en la reunión sacramental. No estoy diciendo que está la solución, digo, pero hay ciertas adaptaciones o cosas que se pueden hacer. Se puede habilitar un salón incluso aparte, ¿no? Para llevar a los hermanos que les molesta el ruido. Como no estoy diciendo a los niños, ¿eh? Pero a lo mejor este hermano que se quejó y que fue ahí de criticón, decirle, usted vaya al salón contigo, ahí nadie lo va a molestar. Y ahí va a salir el diácono y le va a llevar la Santa Cena. No estoy diciendo que vamos a llevar al niño y a la mamá, estoy diciendo que al que le moleste
el ruido que hace este niño que está en el secreto. Se puede ir con toda confianza a este otro salón habilitado, o se puede ir pasando el acrílico, o se puede ir a un lugar donde nadie lo va a molestar. Y ahí va a salir el diácono a repartirle la Santa Cena, y ahí vamos a lo mejor poner en circuito cerrado la transmisión, o simplemente prender, porque hay muchas capillas que tienen esta parte del audio, podemos encender el audio y oír la reunión sacramental. Bueno, digo, son solo ideas, pero es complicado, es complicado. Fortalezcámonos y fortalezcamos a quienes conozcamos así, tratando de acercarnos más. Cuando detectemos a alguien así, que sea una urgencia acercarnos y orientarles y nosotros sí darles ese cobijo. Y entonces cualquiera que sean las variables no les va a importar porque va a estar fuerte su testimonio. Como este caso, ¿cuál fue la diferencia de que no se ofendiera aunque estaba recién llegando, que iba fortalecida con su fe, como que sabía a qué iba a la iglesia? Entonces, aunque hubo esta grosería de este hermano, este, pudo seguir adelante. Entonces, en el ejemplo que nos dio el hermano, nos dio la clave de la solución, que vayan fortalecidas estas familias. Perdón, y otra cosa es que a veces también quienes tenemos esta condición ya sabemos a qué vamos. Y yo les podría contar mil ejemplos, ¿no? De bullying o de burlas o de cosas que yo viví o condiciones que yo a veces incluso en mi trabajo hago algún comentario y se quedan así como que, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿No? Y como que está medio raro su comentario y dije, creo que debo reservarme esto y ya yo voy adaptándome a ellos. No estoy esperando que los demás se adapten a mi forma de pensar o a mi aceleración, sino que yo entiendo que yo soy el que tengo que irme adaptando a ellos para llevar la fiesta en paz, como quien dice, ¿no? Entonces yo soy el que desarrollo esa habilidad. Y algo que yo he aprendido de manera personal es que si Dios me dio estas situaciones es porque quería no aislarme de los demás, ni protegerme de los demás. Lo que quería es que yo desarrolle ciertas habilidades extraordinarias que me ayuden a adaptarme a las otras personas, a las circunstancias que me rodean. Y tras yo someterme a esa bendición que me dio de ser diferente, me desarrolla en una mejor persona, un mejor discípulo de Cristo. No es un defecto, es una bendición. Y luego después veo en mi pasado y veo las circunstancias, los momentos difíciles y todo esto y me doy cuenta que es la bendición que el Señor me ha permitido vivir para empatizar con los otros, para entender a los otros. Entonces yo digo, cuando ya me pasó algo malo, es porque ahora el Señor ya me permitió a mí entender esto. Eller Holland ha sufrido depresión por muchos años y él dijo en una ocasión, cuando yo le dije al Padre Celestial, ¿por qué? Siendo un apóstol y un testigo especial de Cristo y teniendo el conocimiento que yo tengo, recuerden que él es doctor en filosofía también, eh, Eller Holland dijo al Padre Celestial, ¿por qué permites que viva esto? Y la respuesta que él dice que recibió es, hijo mío, ¿no te hacía falta más humildad? ¿No me habías pedido ser humilde? Y el Eller Holland entendió, dijo, entendí que este era el medio para yo ser humilde. Entonces, ahora es muy difícil que a donde yo me vaya a presentar, con quien yo vaya, se adapte a mí. Pero sí es muy probable que yo aprenda a adaptarme, porque yo soy el de la condición. Al final, yo soy el de la condición diferente y yo soy el que el Señor me ha permitido desarrollar esa parte para lograr hacerlo. No los demás, los demás no tienen la culpa de no entenderme o no tienen la culpa de verme así medio raro. Ellos no tienen la culpa. De hecho, no lo están haciendo también de mala gana o a lo mejor abiertamente me están queriendo ofender, sino que realmente es mi condición, ¿no? Lo que he aprendido. Y si fortalecemos a esas personas en esa parte, van a ir fuertes de cualquier circunstancia. Gracias, presidente. Gracias. Creo que esta última parte, queridas hermanas y hermanos, ha sido sumamente valioso este testimonio que nos acaba de compartir el presidente Ruiz. El hecho de cuidar a las 99 e ir por las 100, ¿verdad? Tocar ese corazón y vigilar y cuidar y proteger esa persona, ese pequeño, esa pequeña. Y va a ser mucho más fácil que sientan nuestro amor
y que podrán llegar muchas flechas de muchos lados, pero finalmente esa coraza de amor que nosotros, con lo que le rodeemos, va a poder comprender. Muchas gracias, presidente. Y pues como presidencia nos estamos sumando también a en los consejos de Estaca, pues con las diferentes organizaciones en atender algunos temas, porque pues precisamente la presidenta de Mujeres Jóvenes comentaba, bueno, yo tengo o tuve un hijo en primaria con cierta condición y él ahorita está en hombres jóvenes, entonces su condición no ha cambiado. Entonces necesitamos que todos participemos desde la trinchera que nos corresponde como líderes para esta situación, porque pues bueno, el pequeño tuvo ciertas experiencias que lo incomodaron en su momento y ahora pues es importante que no se replique, ¿no? Entonces vamos pues a cuidar esa parte y creo que la hermana Jordana quiere también hablar. Ok, la hermana Pesh tiene una pregunta. Ok, adelante, hermana Pech. Gracias. Bueno, yo solo quería comentar. Creo que yo recuerdo mucho cuando somos llamadas, como llamamiento en la primaria, cual sea, presidenta, consejera, maestra, pero el poder trabajar con ellos cuando somos apartadas, pues se nos aparta y se nos da una bendición, ¿no? Y creo que cuando somos apartadas, el Señor por medio de esa autoridad nos da la guía para que nosotros podamos ayudar a sus niños, a esos pequeñitos, a guiarlos. Pero también el ministrar a la manera del Salvador, de uno por uno, el observar, el estar ahí. A veces nosotros como madres tenemos hijos, pues a lo mejor podemos ser más sensibles tal vez o tener un poquito más de darnos cuenta, ¿no? De detectar tal vez ciertas cosas porque pues tenemos hijos y la experiencia podemos notar muchas cosas, ¿no? Con los niños de la primaria. Pero hay veces que tal vez no podemos distinguir de una condición a otro a muchos niños a simple vista. Con el trato, la manera en que nosotros vemos y estamos constantemente con ellos, podemos darnos cuenta, administrarles de esta manera. Sin embargo, hablando un poquito de lo que comentan de cómo se puede bajar esa información, podemos pensar que nada más es en la primaria y los jóvenes, pero si no tenemos esta cultura o esta preparación, que es una responsabilidad de cada miembro, de cada padre, de cada líder, no importa en qué momento esté, de poder prepararnos. Ahora en la iglesia hay muchos recursos para muchas situaciones y para muchas condiciones, pero también hay fuera. Entonces, como hermanas, como maestras, como líderes, tenemos también una responsabilidad de nosotros buscar esa ayuda, de prepararnos, detectamos, no vemos, a veces, tal vez porque no hemos tenido una situación, o no hemos vivido una situación, no estamos relacionados con eso, no damos mucha importancia a esto, pero cuando tenemos alguna condición en casa o alguien conocido, alguien cercano, entonces podemos empezar a buscar esa información, esa ayuda, independientemente por fuera, ¿no? De esa manera nosotros pues también estamos preparándonos y buscando la manera de poder, de cómo ayudar, porque a veces simplemente es porque no lo sabemos, no sabemos cómo tratarnos, de qué manera, qué podemos hacer. Entonces sí es una responsabilidad de nosotros, pero creo que la mayor ayuda y la mejor preparación es poder, es por medio del Espíritu. Entonces, no olvidemos que fuimos llamadas y apartadas por el Señor, que Él nos conoce. Entonces tenemos que buscar esa ayuda, ya tenemos ahí lo principal, entonces buscar todo lo demás, pero la mayor ayuda y guía creo que es la de arriba y la del Señor. Es mi comentario. Gracias, hermana Soco. Pues queremos enormemente agradecer ya con esta participación de la hermana Soco y con toda la información que nos pudo compartir el presidente Ruiz. Agradecer
la oportunidad de que nos haya instruido a la manera del Señor. Nos sentimos incluidas. Muchas gracias, presidente, porque no solamente fue con los pequeños, sino también con nosotros. Usted empezó diciendo, hermanas, todos sus esfuerzos son importantes. Entonces, creo que desde ahí usted nos está cuidando, presidente. Nos sentimos incluidas en este aspecto y queremos agradecerle a nombre de la presidencia de la primaria y de la presidencia de Destaca que nos haya permitido el día de hoy poder escucharle y no solamente compartir experiencias personales, sino también doctrina. Muchas gracias, presidente, por su tiempo y por poder darnos esta información. No sé si quisiera agregar algo más para finalizar. Sí, gracias, presidenta. Podría compartir unas pequeñas palabras, pero no sé si pueda compartir pantalla. Quisiera mostrar una imagen. Con gusto ahorita. Gracias. Perdón. Bueno, Denme un hermanos, segundito. sí, está Ahorita bien. En lo que lo, compartirles pantalla, ustedes recordarán al Salvador Jesucristo en su parte más difícil en Getsemaní. Y él, mientras caminaba a Getsemaní, él dijo que sentía la tristeza aún hasta la muerte. Y como psicólogo yo digo, bueno, esto es como una depresión grado 3, una tristeza hasta la muerte, es una tristeza fuerte que le lleva a la muerte. Eso es lo que él sentía y quería que los apóstoles pudieran velar con él. Y sabemos que no lo hicieron, se quedaron dormidos y al final él quedó solo en Getsemaní. Y mientras él estaba en la parte más difícil de su misión en la vida, yo no he leído otra parte donde él pudiera ah, ser fortalecido por un ángel como en esta ocasión. Y bueno, quiero compartirles esta parte del Elder Rasman. No sé si se alcanza a ver el texto. Lo bueno es que podemos ampliarlo, o sea, con nuestras manos lo podemos. Sí, se ve perfecto. Ah, ok, ¿alguien podría ayudarme a leerlo? ¿Alguien que lo pueda ver bien? ¿Puedo? Sí, por favor. Cuando estudio la expiación, trato de imaginar el estado miserable de las cosas alrededor del Salvador cuando se arrodilló en el jardín de Getsemaní. Y él oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sobre sus padecimientos, él dijo, cuán dolorosos, no lo sabes. Cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Nuestros jóvenes necesitan entender esta profunda declaración. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En su necesidad, tomando el peso de todos nuestros pecados sobre él, nuestros días difíciles, nuestras debilidades y decepciones, se le apareció un ángel para consolarlo. En sus tribulaciones, hermanos y hermanas, el Señor ha proporcionado ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Queridos maestros, ustedes pueden ser ese ángel. Hasta ahí está bien. Jesucristo es la respuesta. Gracias, hermano Guía. Muchas gracias. Ustedes como maestras de, de la primaria, pero como líderes también son maestras de las maestras y de las líderes que están ahí. Y ustedes son esos ángeles que cuando todo falla, puede fallar la familia, otros líderes, pero si ustedes no fallan, les aseguro, les prometo que ustedes podrán hacer el cambio en la vida de esos niños. Lo viví en mi vida. En mi experiencia personal, una maestra de la primaria hizo el cambio en mi vida.
Yo no solo soy hijo de una familia inactiva, mi papá era un apóstata activo, luchaba en contra de la iglesia. Me sentaba en su escritorio leyéndome escrituras de la Perla de Gran Precio y Doctrina y Convenios, diciéndome por qué la iglesia no era verdadera. Pero lo que esta maestra de la primaria influyó en mi vida me dio la capacidad de soportar y de tener un testimonio. Yo he aprendido un poco más cosas en mi vida, pero el testimonio que adquirí en la primaria es lo que me ha permitido estar fuerte toda mi vida. La hermana Lupita fue mi ángel. Cuando todo falló, ella no. Hoy ella ha fallecido y está del otro lado del velo porque el COVID se la llevó. Cuando supe que ella había fallecido, sentí una paz que nunca antes había sentido. Toda mi vida le tuve miedo a morirme. Era un miedo irracional. Pero cuando supe que ella estaba en el otro lado del velo, dejé de tener miedo de pasar el velo, porque ahora sé que ella está allá. Y si ella está allá en el mundo de los espíritus, no importa qué diferente, qué situación sea, voy a estar bien, porque un ángel del Señor ahora está allá para recibirme cuando yo muera. Dejé de tenerle miedo a la muerte. Ustedes pueden lograr un cambio y citando lo que el presidente Nelson dijo hace poco a los líderes, y ustedes son líderes. Su ministerio tal vez no se trata de cambiar a todos con los que ustedes tratan. Su ministerio en su llamamiento tal vez es solamente ayudar a una sola persona o familia. Tal vez el Señor le ha llamado para ser la influencia guiadora a una sola persona y rescatarla. Tómese en serio este sagrado llamamiento que usted tiene. Yo voy a dar otra versión que el Elder Rasman está diciendo de este ángel. Ahora quisiera con esto ayudarles a entender otra cosa más. Los ángeles, si estudiamos en la guía de estudio de las Escrituras, un ángel que visita la tierra es dos. Uno que va a nacer en la tierra pero que todavía no ha nacido, o uno que ya nació en la tierra y que vuelve. Estos son solo los ángeles que tienen permitido venir a la tierra. Si un ángel ha visitado la tierra para ministrar o ayudar a alguien, es porque o nació o va a nacer. Cuando todo le falló al Salvador Jesucristo, hubo un ángel que no le falló y descendió, y en su momento más difícil, el padecimiento más grande de soportar, más difícil de soportar, él lo pasó gracias a un ángel. Piense por un momento, cuando yo tengo una situación difícil con alguien que me es difícil ayudar en mi llamamiento, en mi ministerio, me gusta pensar que esa hermana o ese hermano es ese ángel que ayudó a Cristo. Pienso por un momento que yo debo retribuir lo que Él hizo por mi Salvador Jesucristo. Y me da valor y fuerza para hacer un poco más. Cuando pensamos en alguien en nuestro llamamiento y decimos, ¿y si fuera mi familia? ¿Y si fuera mi hijo? ¿Y si fuera alguien a quien yo amo mucho, qué más podría hacer por él? Testifico, hermanos, que lo que ustedes hagan será recompensado. Como dije al principio, olvídense de sentirse mal por algo que sientan que les falta o que no hay capacidad para hacer alguna cosa. Olvídense de eso. El Padre, siendo perfecto, perdió una tercera parte de sus hijos. Somos mayores que Él. El Padre no se detuvo. El Padre sigue luchando por mí y por ustedes, a pesar de su dolor. Cuando le concede a Alma Padre que sus hijos vuelvan al camino, Él le concede algo que Él no tenía. Él no va a volver a tener a esa tercera parte de sus hijos, pero Alma Padre le concedió tener algo que Él no tiene. De la misma manera, ustedes son ese medio para traer a estos hijos y ministrarlos y ayudarlos. Sé que el Señor les bendice, hermanas, porque
Me siento humilde de hablar con ustedes. Son fantásticas. Lo que ustedes hacen es justo lo que estos niños necesitan en este momento. Si Satanás les quiere decir cosas que les desanimen o les hagan sentir como poco su llamamiento, no le hagan caso. Yo soy un testigo de que el llamamiento de la primaria salva las vidas, beneficia la vida de una persona enormemente. Si yo soy y he hecho algo bueno en esta vida es por la primaria. Testifico de esta verdad, hermanas. Testifico que el Salvador Jesucristo está con ustedes. Es ustedes. Para estos niños que ustedes están tratando, los científicos han dicho que les es muy difícil entender el amor de Dios. Pero solo tras ustedes demostrarles el amor, ellos podrán entender el amor de Dios. Solo cuando ustedes les aman. Cuando no saben qué hacer, siempre pueden ayunar, orar, poner su nombre en el templo y amarles más. El Elder Packer dijo, cuando no sabes qué hacer, enséñale. Cuando no puede, ayúdale. Pero cuando no quiere que le ayudes ni que le enseñes, ámale más. Y tendrás nuevas oportunidades de enseñar y de ayudar. En el sagrado nombre de Jesucristo, que les bendice todos sus sacrificios, que les ama y que les ayudará en todos sus retos, hermanas. Doy mi testimonio de que es real, que Él vive y que Él y su pureza están en la primaria. Como en el templo, el lugar más celestial y exaltado es el altar del sellamiento y el salón celestial. En la iglesia, en la capilla, la Santa Cena y el altar es sagrado, pero el salón donde está la primaria es muy sagrado, porque de los tales es el reino de los cielos. Ustedes son las únicas que pueden decir que en esta tierra han sido llamadas para trabajar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, presidente. Estamos sumamente felices, fortalecidas y sobre todo con una enorme responsabilidad compartida. Le agradecemos que el día de hoy nos permita comprender más la importancia que tenemos en la primaria y el privilegio con el que gozamos. Muchas gracias, presidente. Y pues bueno, queridas hermanas, vamos a finalizar esta hermosa capacitación. Y antes de hacer la última oración, nada más queremos dar dos pequeños anuncios. El